Hola, soy David Curi y este es Biz The New Way, el podcast de Bipool. Aquí hablamos sobre el presente y el futuro del mercado de la comunicación. En el episodio de hoy, excepcionalmente en español, recibo Tony Wiseman, creativo argentino radicado en Estados Unidos, donde llegó con la misión de elevar la capacidad creativa de Havas Miami. Y hoy lidera 52, su estudio creativo independiente. Bueno, la creatividad latinoamericana, las diferencias entre los grandes grupos publicitarios y las agencias dependientes son algunos de los temas de nuestra conversación. Entonces dale, agarra tu cafecito, sube el volumen y ven con nosotros. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al episodio 52 del Biz The New Way. Este es solamente el tercero conducido en español. Bueno, la verdad es que el invitado va a hablar español y yo portuñol, que quiere decir un español lleno de errores y muchas palabras en portugués. Ojalá que puedan comprender los temas centrales de nuestra charla. Pero quiero dar las bienvenidas a nuestro invitado. Estoy acá con Tony Wiseman en la llamada. Tony, es un placer hablar contigo nuevamente. Esta vez con la charla es grabada, pero ya tuvimos charlas y conversaciones muy interesantes. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos acá para hablar un poquito de tu carrera. Me gustaría que hablar un poco de tu carrera hasta este punto para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, hablamos ya varias veces, por suerte. Nos hemos conocido y he conocido la plataforma también de Bipool y me pareció muy interesante, por eso me acerqué a ustedes. Bueno, hablando un poco de mi carrera, yo fui cambiando mucho. Cuando terminé el colegio empecé a estudiar ingeniería. Estudié ingeniería durante un año porque mi madre era matemática, además de psicóloga, y en Argentina está lleno de psicólogos, entonces, bueno, mi madre también era psicóloga, y después me di cuenta que a mí lo que me gustaban eran los autos, los carros, los coches. Esa era mi pasión, que aún hoy la tengo, y entonces dejé ingeniería y empecé a estudiar diseño industrial. Estudié diseño industrial mucho tiempo y a la par estudiaba teatro, porque me gustaba mucho el teatro y la actuación, y sobre todo porque me gustaba esto de poder expresar y poder contar, por ejemplo, un guión o poder contar historias. Siempre me gustó meterme en las historias, entonces la actuación me permitía, nada, disfrutar de poder aprender de cómo contar historias y demás. Yo estaba lejos de la publicidad, no había conocido la publicidad porque mi padre médico, o sea, nada que ver mi familia con este mundo y trabajaba como actor también bastante en distintos programas de televisión, en comerciales de televisión. Hice unos 30, 40 comerciales de televisión como actor cuando era chico. Y ahí empecé a comprender o empecé a preguntar quiénes pensaban esas historias, quiénes eran los que estaban atrás del monitor, el director quién lo elegía, quién pensaba las ideas. Y a raíz de ahí es que yo me acerco a la publicidad. La verdad que fue casi de casualidad. Eh, y empiezo a estudiar publicidad. La realidad es que al año de estudiar publicidad entré en una agencia que se llamaba Agulla y Bachetti, que era la agencia más admirada de la Argentina y una de las mejores a nivel mundial en ese momento, y ahí fue mi primer contacto real con la creatividad, digamos, ¿no? Tuve un paso por otra agencia anterior, pero unos meses, una agencia chiquita, y desde ahí es donde mi carrera comenzó, digamos, bien, una agencia donde uno, que es un poco lo que quiero recuperar ahora con 52, ¿no? Con 52, una agencia donde uno le apasionaba trabajar, donde siempre se buscaba una idea superadora, donde todos los equipos eran de un talento impresionante, entonces uno aprendía mucho de lo que veía, de lo que escuchaba, siempre estaba rodeado de talento y eso te hacía crecer muchísimo. Había una exigencia máxima en cualquier cosa que uno pensara. Y además nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien y era un lugar ideal para estar, ¿no? Porque uno trabajaba de lo que quería y se divertía, la pasaba bien, estaba con gente interesante, toda gente muy talentosa. Así que ese fue como el comienzo. De ahí empecé a subir, digamos, en posición, digamos,
y pasé por Euro RSSG, después pasé por Fire DDB, después pasé por... ya ni me acuerdo. Me fui estuve en Pragma FCB, y después mi primer, si quieren, posición más importante fue en FCB, como director general creativo de FCB Argentina, una agencia que le iba muy bien, fue exitosamente bien. Y después de FCB, bueno, pasé a Geometry Global, una agencia de WPP que después se transformó en Wunderman, digamos, o se unió con Wunderman también, y bueno, y WPP ahora se unió medio todo, pero después de ahí, o antes de ahí, ya no recuerdo, estuve en Thomson manejando la marca Ford varios años, y siempre lo que me fue gustando de estas agencias es que mi pasión por los coches, los carros, los autos, siempre la pude trasladar porque siempre en esas agencias tenía marcas de autos que podía manejar, ¿no? A nivel creativo. Bueno, después de Thomson creo que fue después de Thomson que me fui a Geometry, después de Geometry me fui a trabajar a Havas como CCO regional de Argentina, México y Colombia. Desde Argentina abrimos la oficina de México que no existía, de una agencia que se llamaba Hoy. Hoy era la agencia creativa, digamos, hispana del grupo Havas. Y después, bueno, la verdad que yo tenía muchas ganas de vivir la experiencia de Estados Unidos, trabajar para un mercado de 340 millones de personas, entender un poco ese mundo y muchas ganas de vivir ahí. Bueno, terminé yéndome a Miami, donde durante 3 años manejé la oficina de Havas Miami, que se llama República Havas, una agencia que el desafío que tenía y creo que mis desafíos últimamente en las últimas 3, 4 agencias que manejé o que fui CCO fue elevar el nivel creativo. A mí me llamaban para eso, es algo que me siento cómodo, esos desafíos. Y bueno, fue una agencia que tenía 17 años de vida, una agencia que nunca había ganado, por ejemplo, un León de Cannes, nunca, no estaba en el ranking interno de la red muy presente. Y bueno, a mí me trajeron con ese foco y por suerte, por supuesto, ganamos todos los años en Cannes, fuimos número 4 del mundo dentro de la red, número 1 de Estados Unidos un año y número 2 el otro año. O sea, nos fue muy bien. Y resumiendo, un año atrás decidí renunciar y encarar mi propio proyecto que en octubre del año pasado lancé, que se llama 52, exactamente este logo, que tiene que ver con todo lo que me gusta y sin todo lo que no me gusta, con todo lo que creo y sin todo lo que no creo, con todo lo que quiero y sin todo lo que no quiero. Así que un poco ese es mi recorrido hasta el momento de hoy, digamos. Ahí les conté un poquito como mi historia. Genial, ¿no? La historia es muy interesante. Pero es interesante ese movimiento de llegar en Estados Unidos, que es un mercado muy grande, y sobre todo del punto de vista de la creatividad latinoamericana, ¿no? Entonces, mi pregunta es para vos, ¿qué tiene el creativo latinoamericano que es tan solicitado en mercados como Europa y Estados Unidos? Mirá, yo venía de trabajar desde Argentina, lo que es México, Colombia, Argentina, y pensé que cuando llegaba a Estados Unidos, el mercado hispano de Estados Unidos, principalmente ocupado por México, o por mexicanos, si queremos, o por hijos de mexicanos, era un mercado que yo iba a conocer porque venía trabajando ya hace varios años con eso. Y la verdad que me encontré con otro mundo, otra realidad. Lo que pasa en Miami, además yo estoy en Miami, entonces Miami es como muy particular, ¿no? No es estar en New York ni en Chicago, digamos, en Miami hay una cantidad de presencia latina impresionante, entonces lo que te empezás a encontrar es que este mercado hispano de 63 millones de personas a nivel país, ¿no? Dentro de los 340, casi un 20% o un 20% de la población es hispanoparlante, hispanohablante, que es muchísimo, es más que toda la Argentina, por ejemplo, digamos, de grande, o sea, imagínense lo grande que es. Pero ese mercado, por lo menos en lo que yo fui conociendo estos 4 años que ya vivo acá, es un mercado mix, o sea, es un mercado donde está totalmente mezclado, o sea, no hay latinos
de un país, puramente de ese país, sino que al vivir acá Uhum. uno va adquiriendo como muchas cosas de otros países como latinos, porque convive todo el tiempo con esa gente, desde palabras, desde música, comidas, estilos de vida, cómo uno se viste, de qué hablan, o sea, empieza un mix muy grande y me encontré con que ese target que yo pensé que conocía bastante, se transformó en un target totalmente desconocido, el cual lo tuve que aprender. Inclusive, como les digo, en las palabras, ¿no? Cuando uno habla con alguien y no sabe si es de Colombia, pero tiene algunas palabras que son más de Uruguay o Aham. Argentina y come algo que es de, ¿no? Como que esa mezcla es muy difícil de conocer y me encontré con un mercado que no comprendía, pensaba que sí, pero no. Así que, y ahora yendo a tu pregunta, creo que el latinoamericano tiene algo que de la supervivencia, que es esto de estos países donde siempre tuvieron como problemáticas desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, donde uno tiene que todo el tiempo laboral, donde uno tiene que todo el tiempo superarse y tratar de sobrevivir, si queremos, o de avanzar en esa arena movediza que es el contexto que nos invade, ¿no? Eh, entonces tiene una cosa de arreglárselas, tiene una cosa de ir para adelante, tiene algo de esa garra, esa sangre que es muy difícil de encontrarla para mí en otro ser humano, digamos. Eh, y lo que tiene o lo que tuvo también con la globalización es que estos personajes que somos hispanos, latinos, con esa garra, con esa pasión, con esas ganas de sobrepasar todo y de pasar todos los obstáculos para llegar a un objetivo y tener foco en eso. Además de eso, aprendimos cómo trabajan otros lugares del mundo, aprendimos a pensar de muchas maneras, no solo de la manera latinoamericana, pero siempre resolviéndolo desde ese corazón o sangre latina que uno tiene, de hacer lo imposible posible, ¿no? Yo creo que me encontré acá con que los latinos siguen siendo esas personas que tienen muchas ganas de hacer las cosas y mucha pasión por lo que hacen y mucha dedicación y que hacen mucho más de lo que tendrían que hacer. O sea, este extra mile que le dicen acá, lo tienen todos y además han aprendido a los procesos americanos, cómo se trabaja acá, qué se puede, qué no se puede. Legalmente hay muchas cosas muy diferentes. Los procesos son totalmente distintos, entonces a la hora de pensar es muy distinto. Y creo que esa conjunción entre la supervivencia o sobresalir y poder destacarse, sumado al aprendizaje global que te dio la globalización de poder entender y aprender procesos de otros países, y hablando de Estados Unidos, creo que le da un plus muy, muy fuerte. O sea, que creo que eso es lo que le pasa al latinoamericano, ¿no? Eh, y después siento que en Estados Unidos hay cosas que funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, una persona puede comprarse su apartamento a 30 años y su carro, su auto, su coche a 6, a 10, a 8, y es muy posible el acceso, es muy fácil el acceso a eso, cosa que en Latinoamérica no ocurre. Uno siempre piensa, no sé, en Argentina uno tiene que comprar, casi le diría que no hay crédito o no hubo crédito durante muchísimos años, entonces la gente tenía que ir con el total del dinero, como una maleta de dinero a pagar un apartamento, era casi imposible poder acceder a eso. Eso en Estados Unidos no ocurre y creo que también eso hace que muchos americanos, no todos por supuesto, la industria más grande del mundo, pero muchos americanos estén un poco más relajados en pensando en su futuro y el latino tenga esta cosa de que necesito sobrevivir y necesito destacarme porque el futuro es mucho más incierto. Eso es un poco el resumen. Súper interesante. O sea, la creatividad latinoamericana tiene un poco que ver con la escasez, quizá la Exacto. escasez económica, y como mencionaste, la flexibilidad, ¿no? De incorporar procesos en su, am,
en su improvisación y cosas así? ¿O piensas que tiene un poco más que ver con la observación de la condición humana? Bueno, si vamos a la condición humana, me parece que está claro que el latinoamericano tiene como una calidez especial, una cercanía Ujú. especial con el otro, con los amigos, con la familia, hay como, imagínate que en Estados Unidos cuando uno termina el college, digamos, se va de la casa, se va a otra ciudad, Sí, años, muchos años. Y eso, por lo menos en Latinoamérica es menos común. La gente en general sigue viviendo en su país, seguro. sigue teniendo el contacto con sus amigos, los amigos de toda la vida, los amigos de la escuela, la familia. O sea, creo que eso es a la hora de pensar, por ejemplo, una idea más sensible o a la hora de pensar una idea más cercana, hay un plus ahí bastante fuerte porque uno lo vive como en carne propia, ¿no? Totalmente que sí. Tony, ¿cómo imprimir el sabor latino a marcas globales sin caer en los estereotipos de los clichés? Mirá, es una discusión que tuve y tengo acá, te diría casi a diario, porque yo estoy un poco en contra de la división total, que quiero decir, no, esto es para hispanos, esto es para americanos, Ujú. norteamericanos, esto es para europeos y esto, porque creo que hay muchas ideas, y hay casos que no, que ahora te voy a mencionar, pero hay muchas ideas que no tienen un corte tan claro. ¿Qué quiero decir? Vos pones a un nativo americano y pones a un argentino, colombiano, brasilero, lo que sea, y les mostrás las películas que van al Oscar, y seguramente hay películas que le encantan a todos. Seguro. Yo te digo, no sé, Maverick, te hablo películas emblemáticas, ¿no? Pero. Y esas películas no son para un mercado específico, digamos. Y le gustan a todos. Entonces yo confío en que hay muchas ideas, muchos insights que son globales y no están cortados por esta división de los hispanos, los no hispanos, no sé qué. Ahora, por ejemplo, nosotros acá en Javás teníamos un supermercado que era el supermercado hispano más grande de Miami, que era de origen cubano. Y ese supermercado le habla al cubano y a latinoamericano. Un nativo no va a ir a comprar ahí, nunca. Es muy raro, digamos, algo que quiera probar alguna cosa, ¿no? Pero es un supermercado que vende productos de toda Latinoamérica. Entonces, en la comunicación de ese supermercado entiendo perfectamente a dónde hay que ir y ahí sí hay un corte, porque es para esta gente que consume ese producto y no lo consumen otros. Pero en muchas marcas eh, a nivel país, o no sé, nosotros ahora estamos haciendo con 52 unas campañas de health, con Baptist Health, que es el conglomerado de hospitales más importante del sur de la Florida, que son los sponsors de los Miami Heat, del Inter Miami, de los Dolphins, de los Panthers y demás. Y la comunicación que estamos haciendo no tiene un corte hispano, por más que estemos solo en Florida. Para nada, son ideas que funcionan tanto para un nativo como para un hispano, como para un afroamericano, un afrolatino, disculpen, mucho asiático. O sea, por eso te digo que a veces esa división de nosotros trabajamos el mercado hispano, no, nosotros trabajamos el mercado general. Yo no creo tanto en esa división. He trabajado desde Argentina para un montón de países y, y no creo en una división de esto es para estos, pero no es para estos. Hay muchas ideas que funcionan, digamos, cross-target y cross-nacionalidades y no necesariamente hay que hacer ese corte, pero lo que vos hablas de los clichés, se siente mucho acá, digamos. El latino tiene, o nos hacen ver con un cliché, si querés, un poco más de bajo nivel. ¿Viste? Es como no somos tan inteligentes ni tan vivos. Nos hacen ver a veces un poco así, que yo también me peleo por eso, eh, yo no lo creo, ¿no? Pero sí, sí, muchas cosas de cliché que ves. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Cuando yo llegué a la agencia, a mi ex agencia donde yo trabajaba,
eh, con este supermercado que te contaba hispano, cubano, los Ujú. equipos estaban como seteados en la abuelita, la arepa, la nieta, la familia, era todo como siempre igual, ¿no? Y era el cliché de la familia cubana, digamos, hispanoamericana que vive en Estados Unidos. Y en un momento nos fuimos de ahí porque era imposible, digamos, siempre trabajar sobre lo mismo. Y era un cliché total, ¿no? La abuela que le pasaba la receta a su nieta para que la costumbre siga en la eternidad, digamos. Esa era como siempre el camino bueno, y yo nunca estuve muy de acuerdo con eso. Tony, fenómenos como este de Bad Bunny en el halftime show de Super Bowl, ¿crees que la cultura latina dejó de ser un nicho y llegó al mainstream o todavía no? Mira, si vos veías Bad Bunny, por más que lo vieron no sé cuántos millones de personas, si vos veías las gradas o las tribunas o como le digan, la gente nativa no participaba tanto. Por más que fue un hit todo el evento, yo lo vi y lo vimos todos, pero vos no veías bailar y gritar y cantar al nativo americano, ¿no? Entonces, en algunos lugares sí creo que se coló, o por ejemplo, no sé, si vas a bailar, ahí lo vas a escuchar, por más que seas de donde seas, pero mi idea es que esta división que yo te contaba, 63 millones contra 280 que no son hispanos, pero de esos 280 tenés muchos que son de origen más asiático. Bueno, yo creo que en algún momento esos 63 van a ir aumentando, los otros van a ir aumentando y se va a formar un target único de nuevo, o sea, va a ser un único target y no va a haber más división. No sé si esto va a pasar en 10 años o en 30, pero digo, creo que vamos Ujú. hacia ahí, o sea que cada vez más esta mezcla de culturas va a ser cada vez más fuerte y en un momento va a ser esa nuestro target y no se va a hablar más de los hispanos, los no hispanos, porque la mezcla ya es imparable, digamos, ¿no? No es que son 1000 personas, son 63 millones y te hablo solo del hispanohablante. Así que creo que en un futuro se va a unificar eso y ya no va a haber más división. Entonces, la respuesta a lo que vos decís es, más allá de lo de Bad Bunny, sí creo que cada vez más la hispanidad o el latinoamericano o inclusive las marcas, los gustos y demás, se van metiendo más en la cultura general americana. Ujú. Déjame cambiar un poquito el tema y me Sí, encantaría escucharte un poquito sobre, bueno, las diferencias de trabajar en grandes grupos publicitarios, donde has trabajado por muchos años, sí. y liderar una agencia independiente. ¿Qué pasó con el modelo de los grandes grupos que volvió imposible hacer algunas cosas? ¿Y cuáles son las cosas que puedes conducir, puedes crear con su propia agencia, tu propia agencia, y ya no lograba en grandes grupos? Es una muy buena pregunta. Yo estuve 29 años dentro de corporaciones, de networks. Estuve creo que en casi todas. Y la verdad que estuve muy bien, no quiero decir que estuve mal para nada, pero llegó un momento donde uno empieza a sentir que no está haciendo o no está funcionando como realmente elegiría. Y no solo hablo de a nivel personal, sino con los clientes, internamente, con los equipos. Creo que las redes, o por lo menos las últimas que yo estuve, tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas. Las cosas buenas son la espalda que tienen que siempre, nada, digamos, toda esta espalda y toda esta cosa grande, pero también eso es lo malo que tienen, porque se empieza a perder un poco para mí la cosa, eso que hablábamos del corazón, si querés, de la cercanía, de la velocidad, de la agilidad. O sea, yo me voy de la agencia no porque estaba mal en la agencia o en esta agencia, sino porque hay cosas que ya no creo de ese tipo de agencias. Por ejemplo, muchas veces yo creo que hay muchas trabas que son internas, no son de los clientes. Muchas veces la culpa a los clientes
que hay en ese tipo de agencias tienen que ver con un problema de la agencia. Entonces, por ejemplo, no sé, la cantidad de personas que hay entre un cliente y quien toma las decisiones adentro de la agencia, la cantidad de meetings que hay improductivos totalmente, donde uno no está produciendo absolutamente nada, ni se llega a ninguna conclusión, por ende tenés un día perdido que podrías haber aprovechado. La honestidad brutal con los clientes en poder contar exactamente las ideas que uno siente que son las mejores para ellos sin tener miedo a lo que diga. Y eso no significa que el cliente tenga que aprobar esas ideas, significa que vos como recomendador, y por algo te pagan a vos, es para que lleves lo mejor, que creas que es lo mejor para solucionar el pedido del brief. Y eso no implica que el cliente le guste. Por ahí no le gusta, y si no le gusta se vuelve a trabajar. Pero hay una honestidad sobre la mesa que tiene que ver con llevar lo que uno realmente cree que es lo mejor. Y muchas veces creo, y esta es una visión que tengo personal, muchas de estos monstruos llevan ideas que les gustan, pero también llevan ideas que le van a gustar al cliente, porque saben que le va a gustar. Y yo no creo más en eso. Tampoco creo en tener equipos que trabajen en las agencias porque consiguieron el trabajo. Creo solamente en equipos que piensen que esto es lo más lindo que tienen, que es un trabajo hermoso, que pueden pensar. No hay nada mejor que la libertad de pensar, ¿no? De poder pensar. Poder pensar es lo mejor que te puede pasar en la vida, en todos los ámbitos. Entonces, me gustan los lugares de libertad, me gustan los lugares donde la gente tenga talento. No quiero trabajar más con gente en mis equipos que no lo tengan o que no lo quieran aprender. Siempre trabajamos con equipos muy seniors y con gente sobre todo que le encuentra la vuelta a hacer las cosas. Si querés, yo me he convertido, además de alguien que piensa ideas y posicionamiento y piensa estrategia, me he convertido en un facilitador o posibilitador de que esas ideas lleguen a salir, se hagan, ¿no? Porque uno puede pensar 40 millones de ideas, pero si después no las hace, es lo mismo que nada, digamos, otro la va a hacer. Entonces creo que hay mucho más mérito en hacer las ideas que en pensarlas. Mirá lo que te digo. Porque hay muchos creativos muy buenos, pero hay pocos creativos o pocas agencias que puedan hacer esas ideas realidad. Y yo me siento más cerca de ese mundo. Por supuesto no soy infalible y muchas veces no me sale, pero la mayoría de las veces me sale. Y creo que las diferencias son eso. Digamos, 52, que es este logo que ven acá. ¿Por qué tiene un número? Porque primero no hay muchas agencias con números solos, creo que no. Y además yo traigo 3 cosas del deporte que a mí me parecen fundamentales. La primera, y que me parecen diferenciadoras. La primera es la agilidad que te contaba. El deporte es ágil, es ágil. Se resuelven las cosas rápidas, no hay tanta vuelta, no hay que pedir autorización afuera, ni a global, ni a otro estado, ni a otro país, ni uno resuelve y resuelve. Es como hablar con el dueño del cliente, ¿viste? Cuando una marca tiene un dueño y uno habla con ese, bueno, resuelve rápido. La segunda es el trabajo en equipo. A mí me gusta trabajar con gente. Y el deporte tiene eso, el trabajo en equipo es todo, si no, no funciona. Y la tercera pata es el ir hacia adelante, ir hacia el frente, ¿no? Que también los equipos lo tienen. Entonces, eso es un poco la filosofía deportiva que traigo a 52, que tiene que ver con esto: resolución, agilidad, trabajo en equipo, ir para adelante. Ir para adelante quiere decir pensar las mejores ideas que podamos, trabajar con el cliente en la mesa y del mismo lado de la mesa, poder contar lo que uno quiere contar con una honestidad brutal con el cliente. Y después, por ejemplo, si ves mi sitio, hay como algunas máximas, y una es, por ejemplo, no hay 100 slides que salven una mala idea. ¿Qué quiero decir? No creo, no creo en una presentación de 300 slides para contar una campaña de Ujú. me parece que yo ya me fui de eso. El otro día presenté acá, yo estoy en Argentina, ahora vine a ver justamente unos clientes y presenté, la presentación de emergencia tiene 6 slides. 6. Y terminó. Porque, digamos, es lo que tengo que contar y es lo que me parece importante. Todo lo otro, sí, les puedo mostrar trabajo después, pero esa es en lo que creo, en sacarle el papelerío, sacarle las trabas, ser más ágil,
contacto directo con el cliente, trabajar en conjunto. Y por suerte eso parece que funciona, porque bueno, nos está yendo bien, empezamos en octubre recién, y, y me parece que va bien, un poco más suelto, no tan atado, no con tantos permisos, no con tantos miedos. Y Sí, sobre todo esto que te digo de trabajar o elegir las personas con las que uno trabaja en su equipo, que sean personas como uno, ¿no? Con talento, pero con ganas de hacer las cosas. Acá, volviendo a Estados Unidos, es un país donde cada uno hace una cosa, eso está muy marcado y les va muy bien haciendo eso, pero yo quiero gente que haga todo, ¿viste? Yo hago todo, no sé, es como que hay que ir a pegar unas cosas a Wynwood y yo voy, no tengo problema de ir. O sea, y sí. no es que si no hay una persona que pega esos carteles, no se hace. Eh, y después hay otra cosa importante que te lo cuento en 2 minutos, que es, yo sé en qué soy muy bueno y sé en qué no soy muy bueno. Y en eso que uno no es muy bueno, lo mejor es llamar a los que son buenos, ¿no? Entonces, como Ujú. hace una agencia, como hace un cliente con una agencia, no sabe hacer su campaña de posicionamiento y comunicación, llama a una agencia que cree que es la mejor. Bueno, dentro de la agencia pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, no tocamos el tema de AI, ¿no? Que es un tema que podemos hablar horas, que antes era bueno, es una herramienta, hoy la verdad que más que una herramienta, está metido en todos los procesos, ¿no? Y en muchas ejecuciones. Entonces, yo puedo tener el mejor equipo de AI dentro de mi agencia. No, los mejores no los puedo pagar, no los podría pagar nadie. Entonces, por eso están las empresas que son los mejores en esto. Entonces, yo lo que voy haciendo es alianzas estratégicas con los mejores en cada cosa. Si hablo, digamos, de lo que es AI, trabajo con una empresa española, pero son argentinos, por ejemplo, que a mí me gustan mucho y trabajo con ellos. Si hablo de media, trabajo con otra. O sea, siempre esas cosas que yo no puedo tener a los mejores adentro, los tengo afuera, digamos. Claro. Yo tengo las mejores mentes. O sea, lo que más me importa es gente que pueda pensar ideas, irreemplazable por el AI. Todo lo otro es reemplazable, el día a día, todo lo que sea adaptaciones, todo eso, digamos, se va a nos nos va a comer, pero las personas que puedan pensar ideas, que es todo lo que sea antes de poner un prompt en cualquier lado, en Nano Banana o en donde vos quieras, creo que son con las que quiero trabajar, digamos, y las que van a tener un futuro en esta industria. Genial. Mencionaste el tema de inteligencia artificial. Por Sí, supuesto, casi imposible tener una charla hoy día sin hablar de inteligencia artificial. sí. Así que vamos a volver al tema en un ratito, pero me encantaría preguntarte otra cosa acerca de agencias independientes. ¿Tú piensas que, del punto de vista del cliente, hay algún tipo de cliente o perfil de cliente que sí debería seguir trabajando con agencias clásicas, grupos publicitarios enormes y perfiles que tienen más beneficios para trabajar con agencias independientes, más ágiles y cosas así? ¿O no hay tipos distintos que piensas que perfiles son más adecuados o mejores para el tipo de cliente? Mira, hay, hay clientes que necesitan tener un mismo interlocutor en todo el mundo, ¿no? Esta agencia que tiene una filial o una sede en cada parte de los países, y otras que no. Ahora, si vos me preguntás desde el punto de vista de lo que yo creo que el que no quiere tomar demasiado riesgo en cuanto a, el que quiere hacer una comunicación que no tenga ningún tipo de sorpresa o que ya es una marca establecida y no quiera tener ningún tipo de riesgos, y demás, creo que las agencias de red están muy bien. Eh, Cuando vas a las agencias independientes, con esto que te digo de la honestidad y trabajar un poco más suelto, y bueno, sobre todo, por supuesto que van a surgir ideas que son para mí eh, más ambiciosas en el pensamiento. Eso no quiere decir que, digamos, que el cliente apruebe eso, ¿no? Pero, digamos, hay una cosa mucho más suelta en que yo no tengo que responder a un grupo de atrás, a un grupo que tengo en la espalda para poder contarte algo, ¿no? O no tengo que tener la aprobación de nadie. Eh, Creo que los clientes, si vos me decís yo fuese un cliente, yo buscaría una agencia, sea o no sea de red. A mí, no sé si hay tanta diferencia en eso, sí
en lo que te contaba de las trabas internas, pero buscaría la que me va a dar, si yo fuese cliente, una comunicación totalmente novedosa, digamos. ¿Por qué? Porque la gente de qué habla en la calle, digamos, ya de publicidad no habla. Entonces, lo que tenés que hacer es que hablen de lo tuyo o que de alguna manera les quede grabado en la cabeza. Entonces, la agencia que mejor sientas que te da eso, genial. Pero hay muchos clientes y realmente que no tienen ganas de hacer cosas distintas. Y es respetable, o sea, totalmente respetable, ¿no? Pero yo creo que en un mundo donde los productos y los servicios son tan parecidos entre sí y las diferencias que tienen en general están en el precio y nada más, es muy importante hacer una comunicación totalmente diferente o poder decir algo totalmente diferente de tu marca o de tu servicio o de tu producto para que puedas crecer, ¿no? Y puedas sobresalir. Pero volviendo a la pregunta que me decís, yo creo que sí puede haber una diferencia. Las marcas que son locales y no son globales seguramente se van a sentir seguramente más cómodas con agencias independientes. Y las marcas globales que quieren hacer algo diferente a lo que vienen acostumbrados, que es hacer la comunicación plain, si querés, también van a buscar agencias independientes. Esa es la diferencia. Pero bueno, como te digo, la cercanía creo que en una agencia como la nuestra estás a un WhatsApp de la persona que decide todo adentro de la agencia, ¿no? Uhum. Y no tenés un global en Dubái que te dice que primero tiene que verlo él o ella. Es mucho más ágil, es mucho más ágil. Digamos, otra cosa que me pasa con lo que es esta agencia o le debe pasar a todas las independientes es que si hay una conversación en X o en algún lado o un tren de TikTok que te querés subir a eso con la marca, digamos, tenés que ser ágil, tenés que ser rápido, no te puedes subir 2 semanas después. Y eso creo que una agencia como la mía, digamos, lo hace bien, ¿no? Y una agencia más grande son las aprobaciones internas, que van, que vienen, que esto. Entonces, te perdés. Yo creo que esas agencias pierden muchas oportunidades porque no son ágiles. Entonces se pierden estos momentos, ¿viste? Justos para subirse. Y después, obviamente, si vos me decís, ¿es más barata una agencia independiente? No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí es que los recursos económicos los van a usar en post de hacer un mejor trabajo, seguro. En mejor talento, en mejor producción, en mejor director, en mejor director de fotografía, digamos, en uno que el mejor de AI, o sea, siempre va a poner los recursos en los mejores recursos. Que no sé si en las agencias más grandes eso va a suceder porque tenés que mantener un montón de estructura que no tiene que ver solo con el talento, sino con estos grandes edificios, estos grandes programas, ¿no? Y eso tiene un costo. Entonces, si vos invertís $10 en una agencia de estas redes, esos $10 no van a ir todo, digamos, más allá de la ganancia que tenga la agencia, digamos, esos, no sé, lo que sea que sacando esa ganancia, todo ese resto no va a ser invertido en ponerlo todo para que tu idea esté producida con lo mejor. Y en el caso nuestro sí, porque nosotros no tenemos que bancar o aguantar una superestructura gigante ni nada, somos mucho más flexibles. Entonces, la Uhum. inversión va a estar mucho más puesta en los mejores talentos para lo tuyo, la mejor producción para vos, y eso me parece que no sucede en las grandes. Perfecto. Bueno, chegamos entonces a la pregunta de inteligencia artificial, ¿no? Casi Sí, imposible no hablar de eso, pero más allá de la inteligencia artificial, sí. mi pregunta es más acerca del lenguaje, porque si la inteligencia artificial está nivelando la ejecución, eso quiere decir que el lenguaje con más flexibilidad o la improvisación eh, se convertirá en el mayor diferencial competitivo, ¿no? ¿Qué piensas, Tony? Mirá, cuando empezó fuerte el AI, en Avas, por ejemplo, donde estaba, no se podía, creo que todavía no se puede, publicar algo con AI. ¿Por qué? Por el tema de las contingencias legales, ¿no? Y ahora justamente salió una aplicación de AI impresionante que agarra tu trabajo y lo desmenuza, lo abre y sabe exactamente dónde sacaste esos ojos,
¿de dónde sacaste ese pelo? ¿De dónde sacaste esa música? ¿Y de dónde sacaste no sé qué? Entonces las contingencias legales son tremendas porque todos sabemos que el AI lo que hace es agarra del pasado y construye novedad, construye algo nuevo basado en lo que ya existe, digamos. No crea algo desde lo nuevo, sino desde lo antiguo. Entonces yo creo que ahí va a haber un tema. No sé cómo se va a resolver eso, por ejemplo. Entonces ahora, por ejemplo, con un actor, lo que se hace es, vos contratás al actor, firmás los derechos de ese actor y después usás ese actor para cualquier cosa, ¿no? Y lo pones con Sí. un fondo, lo haces que salte, que baile, que corra, lo que quieras, pero ya tenés los derechos de uso de imagen. Entonces creo que hay una contingencia muy, muy grande con eso, pero en el día a día de las agencias, en el día a día de las presentaciones, en el día a día de los pitches, creo que el AI es espectacular. Te cuento una anécdota, yo estoy acá en Argentina y me confirmaron una reunión de un día para el otro y yo quería contar una idea, no tenía una presentación hecha y la verdad que me puse a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana tenía una presentación hecha, todo. Y tenía ejecutados outdoor, paradas de bus, eh, colectivos, o sea, buses, tenía en el subway los carteles que quería, tenía guiones hechos con video para contar un storytelling, tenía, o sea, hice todo en 4 horas y media y presenté. Y yo le había dicho, es una buena anécdota, le había dicho a un director de arte que tal vez lo llamaba para que me ayude, ¿no? Con la presentación. Y lo llamé y le dije, la verdad, che, gracias, pero no te necesito. Y lo hice yo solo. Entonces ahí decís cómo esto va a influir, ¿no? Y cómo está influyendo. Yo solo en un hotel en Argentina con mi computador, con mi computadora, ordenador, como les digan, me hice toda la presentación en 4 horas y media, con todo, con video, con vía pública, con lo que se te ocurra. Por supuesto, lo más importante son las ideas, por eso digo que las personas que pueden pensar son las que van a sobrevivir. Pero Ajá. le dije a un freelance que no lo iba a necesitar porque justamente el AI me ayudó a resolver todo lo que tengo que hacer para mi presentación. Entonces, sí influye mucho, sí está influyendo mucho, sí va a cambiar mucho todo, pero en el lado de lo que sale, lo que la gente ve, lo que está expuesto, no sé cómo se va a resolver el tema de contingencias legales. No sé cómo va a ser eso. Bueno, Tony, estamos llegando al final de nuestra conversación y siempre terminamos nuestros episodios con una pregunta Mm. totalmente abierta e interpretativa, que es un juego con el nombre del podcast, que es Beast the New Way. Entonces, mi pregunta para vos es, para ti, Tony, ¿la B es la nueva A? Sí, y te digo por qué. Estuve viendo algunos podcasts tuyos y escuché esta pregunta. Y te voy a ir a una cosa personal. Yo tengo un email, un Hotmail, que es mi email de toda la vida, que es Ajá. antes del 10 arroba hotmail.com. Antes del 10. Y cuando me preguntaban por qué era antes del 10, yo le decía porque siempre se puede mejorar, porque siempre uno está en el 9 y justo estás antes del 10. ¿Qué quiere decir? Como que tenés Perfecto. una posibilidad de mejorar y una posibilidad de crecer. Y creo que lo que vos decís de la B es la nueva A, porque la B yo la veo como la segunda letra y siempre tenés como posibilidad de ser un A, ¿no? El B, clase B, el lado B siempre es como la otra parte, es como el segundo. Eh, no sé, si vas a la serie A, a la serie B, bueno, siempre la serie A es la primera, la B es la segunda. Y entonces se me mezcló con esto de mi email personal de toda la vida, de esto de, bueno, si soy B, puedo ser A, ¿entendés? Y me parece que tiene algo del desafío de que uno puede ser mejor y uno puede crecer, y no hablo crecer en tamaño, sino crecer en aprender y crecer en ser mejor. Entonces, para mí sí la B es la nueva A. La A serían las grandes networks, la B serían las independientes, si querés. Genial, me encantó la respuesta, Tony, y la conversación toda. Muchas gracias por tu tiempo y nada, siempre es una troca muy interesante contigo. Tienes un punto de vista fuerte
y seguramente que tienes la pasión, ¿no? Porque para empezar, la propia empresa, un estudio que desafía grupos creativos en un mercado súper competitivo que es de Estados Unidos. Entonces, nada, nuevamente te felicito por la pasión, por la iniciativa de arrancar esta agencia independiente. Y nada, estamos nosotros de Bipool, estamos emocionados de estar cercano de ti y ojalá que vengan muchas cosas juntos. Te envío un abrazo y hablamos pronto. Perfecto, yo te agradezco un montón y me encanta haberme acercado a Bipool, no lo conocía y cuando me dijeron de qué se trataba me pareció muy interesante. Así que primero te felicito y segundo me parece que pegamos buena conexión y ojalá sucedan cosas. La agencia trabaja para US y para toda Latinoamérica. Por eso estoy en Buenos Aires ahora viendo clientes aquí, pero la verdad un placer, David. Así que bueno, espero lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Tony. Este fue el episodio 52 de Biz the New Way con Tony de la agencia 52. Coincidencia, no lo sé. Destino, no lo sé. Pero gracias a todos los oyentes. Ojalá que puedan disfrutar y comprender este portuñol, este español broken, quebrado, pero los temas hablados con Tony seguramente son muy interesantes y relevantes para toda Latinoamérica, si no para todo el mundo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio, probablemente de vuelta en portugués o inglés, no sé. Chao.